En el libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37. Es un capítulo muy sonado en la escritura. Ezequiel capítulo 37. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los vientos y sopla de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos que secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y los saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Siéntese por favor, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El tema de esta noche es, hermano, regenérate, anímate y entra al lugar santísimo. Regenérate, anímate y entra al lugar santísimo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. En esta porción bíblica que leímos en esta noche, podemos ver, amado hermano, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, el pueblo que Dios ama, el pueblo que Dios escogió a través de una descendencia, el pueblo que Dios les había prometido cosas grandes a ellos, aquel pueblo que Dios formó de su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, aquella nación que Dios ama, aquel pueblo que Dios los sacó de la cautividad de Egipto para traerlos a la tierra de Canaán, aquella nación que Dios hizo que columna de nube y columna de fuego los guiara en un desierto, aquel pueblo que caía en manos de sus enemigos y Dios los rescataba, aquella nación que traía las promesas de Abraham, donde Dios estaría con ellos siempre, todo el tiempo, toda la vida. Nunca Dios se iba a olvidar de ellos.
En esta oportunidad el pueblo estaba en una desobediencia tremenda y Dios le da la oportunidad al hombre de Dios, al profeta, de ver en visión y de ver la condición en el pueblo de Israel. Había caído, mi amado hermano, en un deterioro bien terrible el pueblo de Israel, hasta el grado que el visionario, cuando ve la visión, ve un valle de huesos completamente secos. El Espíritu del Señor lo llevó a ver la condición del pueblo de Israel. Te quiero decir en esta hora, por la palabra de Dios, es la única manera donde nosotros podemos ver donde hay huesos, hermanos, secos, o donde hay huesos que están a punto de secarse, que no tienen, hermano, espíritu, que no tienen vida. O donde también podemos ver de que podrán haber algunas personas que pueden aparentar estar vivas delante de Dios, porque ya tienen, hermano, carne y ya tienen huesos, se han juntado, pero todavía no hay espíritu en ellos. Y esa es la condición del pueblo de Israel cuando me ve el Señor. Qué privilegio más grande es cuando Dios nos ha dado a nosotros la manera de entender, mi amado hermano, de que Dios nos habla. Pero en primer lugar, el pueblo de Israel tiene que entender que se ha degenerado y que Dios quiere que su pueblo sea regenerado. Porque de la única manera que nosotros podemos venir y no perder la presencia de Dios es a través, hermano, de la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Entonces Israel perdió la gloria del Señor. Israel perdió la gloria de Jehová. Israel perdió el lugar santísimo. Israel perdió la comunión con el Señor. Y ahora se habían vuelto, hermano, en apenas un valle de huesos secos. Sepan las decisiones que está tomando, que va a tomar en uno de estos días. No sea que se vaya a convertir usted en un valle de huesos secos por despreciar la presencia de Jehová. Israel se convirtió en un valle de huesos secos. Y aquí la profecía es una profecía a tiempo futuro y es una profecía a tiempo presente. Israel fue restaurada como nación en el año 1948. Pero todavía Israel está esperando la promesa que habló el profeta Ezequiel aquí, de profetizar al Espíritu, y que traía a la nación el Señor y lo va a juntar al pueblo de Israel. Pero note bien que el proceso es demasiado largo. Estamos nosotros ahorita viviendo en un tiempo donde nosotros podemos conquistar la presencia del Señor todos los días, bueno, del Señor. Pero para eso tiene que venir la mano de Jehová a la vida del profeta para hablar al pueblo de Dios. Y por eso los olivos no se puede quejar, porque la mano de Jehová ha estado con nosotros, no está dando palabra cada día. Dios trata con un pueblo, hermano, que tiene que ser regenerado en todas las áreas de nuestra vida. Y en esa monte de los olivos hay que ser regenerado en todas las áreas de nuestra vida, para que nosotros podamos atraer esa presencia del Señor, esa presencia que el pueblo de Israel dejaron ir, hermano, y que la gloria de Dios se fue de Israel. Y hasta el día de hoy no ha aparecido la gloria de Jehová en Israel. Nunca más volvieron a tener templo el pueblo de Israel. Nunca más volvieron a ofrecer sacrificios a Jehová como estaba establecido en la ley de Moisés. La gloria del Señor desapareció. Pero el Eterno nos pide en esta hora, en la regeneración, en la animación, en el ánimo que hay en nosotros, en Cristo Jesús, podemos conquistar esa presencia y esa gloria del Señor. Mucha gente viene a la iglesia, pero falta la gloria de Dios en su vida. ¿Cuánto hablan del Señor? Mucha gente viene a la iglesia, pero les falta entrar en el lugar santísimo, y es el lugar de la comunión. Es el lugar donde Dios nos permite entrar cuando venimos a su casa a adorarle, a glorificar su nombre. No tenían que Israel no tenía entrada al lugar los gentiles no tenían lugar al entrar al lugar santísimo, pero hoy nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo y conquistar la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. No me juzgue, pastor, dice mucha gente. No nos juzgue. Aquí dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en valle de un hueso, que era puro hueso seco, pues. Ahí me puso el Señor.
Y la manera que lo puso ahí, ¿sabe cómo fue? En el Espíritu. Porque solo en el Espíritu podemos ver la condición, nosotros, hermanos, del pueblo. Así es. Y darle palabra. Pueblo, oír palabra de Jehová. Escuchar palabra de Jehová y viviréis. De la única manera que nosotros vamos a vivir es escuchando palabra de Dios. Escuchando palabra de Dios, aleluya, es el primer paso. El Espíritu es el segundo paso. Profetizar el Espíritu para que recibamos la vida del Señor. Hoy tenemos nosotros la bendición de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Pero hay que ser, hermanos, animados. Hay que ser, hermanos, regenerados. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Jesús vino a hablar mucho acerca de el ánimo. Porque cuando se ha entrado en una condición de valle de huesos secos, no hay nadie que te pueda sacar de un valle de huesos secos. El único que te puede sacar del valle de huesos secos es la palabra de Dios. Cuando se oye la palabra de Dios, cuando se cree en la palabra de Dios, cuando se obedece la palabra de Dios. Es el único, la única que te puede sacar de un valle de huesos secos. Huesos secos, oír palabra de Jehová a través del profeta. Y somos profetas del Señor. Profetizamos la palabra, hablamos la palabra, decimos la palabra. Nos hemos convertido en profetas del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted se puede convertir en profeta del Señor. Usted puede ser la boca del Señor. Usted puede ser el instrumento del Señor. Oigan palabra de Jehová. Que a veces Dios habla y no escuchamos la palabra del Señor. Profetiza, hijo de hombre, y dale espíritu. Espíritu sopla de los cuatro vientos. Porque dice la Biblia que los huesos comenzaron a juntar. Se comenzó a juntar cada hueso con su hueso. ¿Te imaginas, mi amado hermano, cuando yo veo al misionario que va al valle de los huesos secos y puede ver aquel cementerio, aquel tremendo, de hecho de puro hueso seco? Está hablando de la condición del pueblo de Israel, que se ha convertido en un valle de hueso seco. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede escuchar palabra de Jehová unos huesos secos? ¿Cómo pueden oír la voz de Dios unos huesos que ya están secos? Se secaron. Y le tengo noticia. Muchos son los que se secan por no oír la voz de Dios. En mi espíritu siento que hay gente que quiere tomar malas decisiones o una decisión que lo puede llevar a un valle de huesos secos. Dios te habla en esta noche y te dice: no tomes esa decisión, piénsalo bien. Y mira cuántos se han muerto por no tomar las decisiones correctas. Así es, amén. Yo siento a Dios, hermano, en esta hora, porque a alguien le está hablando Dios que quiere tomar alguna decisión que no es la correcta. Dice el Espíritu Santo: te puedes convertir en un valle de huesos secos como el pueblo de Israel. Entonces Dios le da palabra al profeta. El único que puede ver la condición es el profeta. De ahí los demás nadie puede ver la condición, porque se habían convertido en valle de huesos secos. Pero usted en esta noche no es un valle de huesos secos. Usted en esta noche es una persona que ha oído la voz de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que Dios lo motiva cada día a seguir adelante a usted, para que usted se convierta en un seguidor de Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Usted ha oído la palabra de Dios, usted oye la palabra de Dios, usted escucha la palabra de Dios. Ya usted no es un valle de huesos secos. Aquí le está hablando a un valle de huesos secos, pero usted no es un valle de huesos secos. Usted es una persona que ha recibido la palabra, que ha creído en la palabra, que ha recibido a Jesús, y que usted se ha adelantado al pueblo de Israel, porque usted ha recibido la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a su vida, el Espíritu Santo le habla a su corazón. ¿Cómo siente usted que le habla? ¿Le habla el Señor a usted? ¿Siente usted? Uno siente cuando Dios le habla. Uno siente cuando no hace lo correcto. Uno siente cuando no está obedeciendo al Señor.
¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Dele ese aplauso al nombre del Señor en esta hora, aleluya, al nombre del Señor. Aleluya. Una persona regenerada, Dios le muestra su condición al pueblo. Es que Ezequiel estaba en una condición de regeneración. Ezequiel sí estaba regenerado, es el profeta de Dios. Y la palabra de Dios viene a gente regenerada. Así es, amén. ¿Por qué muchos no oyen la voz del Señor? Porque Dios necesita que su pueblo se santifique para hablarle a su espíritu, para hablarle a su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para ser instrumento de Dios. Nadie pudo ver la conversión del pueblo de Israel. Nadie. El único que la miró fue el profeta, el hombre de Dios. ¿Te quieres convertir tú en una profeta de Dios? ¿En una mujer de Dios? ¿En un hombre de Dios? Que pueda ver la condición de los demás, no para juzgar, sino para decirle: busca de Dios. Cristo viene pronto. Como que en mi espíritu siento que el Señor, su venida está tan cerca como el alba. ¿Cuántos de los que están aquí se quieren convertir en instrumentos de Dios para profetizar la palabra de Dios? Aleluya, para decirle aleluya a la gente afuera que escuchen la palabra de Dios y que puedan recibir vida, hermano. Aleluya. O que puedas transmitir a través de la unción del Espíritu Santo lo que hay en ti. Como dijo el apóstol Pedro, aquel hombre: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando eres lleno de la presencia de Dios, vas a dar al Señor. Entonces te vas a convertir en un instrumento de Dios de una o de otra manera. ¿Cómo quieres llegar a ser instrumento de Dios? ¿Por la palabra de Dios? ¿O quiere llegar a la buena? ¿O quiere llegar a la mala? Pero que llega. No permita que el Señor nos pase a usted por un proceso de mano de un pez. Porque Dios, aleluya, puede usar un pez para hablarle a tu vida. Puede hablarle a un pez para que te trague y te vomite y haga la voluntad de Dios. Como también le puede hablar también a un gusano. Porque Dios es el Dios, porque nuestro Dios, el Dios que nosotros le servimos, es el Dios, hermano, de la ballena y es el Dios de los gusanos. Cualquiera cree que Dios no se fija en los pequeños detalles, pero Dios se fija en todas las cosas. En cada detalle Dios se fija. Aleluya. Eso fue lo que pasó con Jonás. Mire, ¿ve? Jonás, yo le digo a los hermanos, yo tengo que hablar a la iglesia lo que pasó con la vida de Jonás. Porque Jonás también es un profeta que habla también a la gente. Y que va a ser un instrumento de Dios, pero que no quiere oír la voz del Señor, porque siempre le lleva la contraria del Señor. Porque Dios lo llama para hacer una obra de bien, una palabra. A veces nosotros actuamos, hermano, con, no sé, a veces estamos en la iglesia y Dios nos llama a hacer ciertas cosas en la iglesia y no queremos obedecer. Cuando Dios te llame, obedece a lo que Dios te llama, a lo que Dios te entregó en tu mano, el privilegio que Dios te da. Hazlo, porque por muy pequeño que tú lo veas, Dios lo está viendo, Dios lo recibe. Por muy pequeño que tú lo veas, Dios está tomando detalles de cada cosa que te da. Devuélvele al Señor lo que te da. Hay privilegio dormido, hay talento dormido. Levántate, dormilón, y pregúntale al Señor qué es lo que tiene para tu vida. Aleluya. Dios tiene algo, Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tienes que levantarte, tienes que ser sincero con el Señor. Anímate, anímate, cobra ánimo. Amén, hermano. Mire, Jonás le dice al Señor: Jonás, quiero que vaya a Nínive. Es una orden. La gente a veces piensa que Dios, mire, cuando Dios te da algo, Dios solo te da algo y Dios te da una orden: hacerlo, hijo. Y más te vale que lo haga por la buena, no que lo haga por la mala. Hágalo por la buena. No lo haga obligado, hágalo por la buena. ¿Cuántos hablan del Señor? Dice Jonás: ay, si yo me voy para Nínive, estos se van a arrepentir. Yo conozco a Dios. Yo sé que si yo les hablo se van a arrepentir. Mejor que Dios los castigue, mejor que son desobedientes. Con el nombre del Señor. Hay que tener compasión, hay que tener misericordia.
regenérate, anímate para que entres a la presencia del Señor y para que veas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida mientras estás aquí ahorita en esta vida, porque el tiempo es muy corto y la vida es muy pequeña. La vida es muy corta, hermano. Hay que hacer lo que podamos mientras esté el día. La noche está avanzada y Dios quiere que en la iglesia del Monte de los Olivos, que nosotros entremos, hermano, en este mover de Dios. Dios quiere que nosotros despertemos, iglesia. Siempre está predicando la palabra de Dios aquí. Tenemos mucho que dar. Levántate. Aleluya. Imaginen, Jonás prefirió morir. La gente, cuando no quiere la visión de Dios, prefiere, hermano, morirse espiritualmente. Prefiere, hermano, caer en el valle de los huesos secos. Prefiere, hermano, ya no tener vida. Prefiere, hermano, mire, Jonás prefirió que lo tiraran al mar que hacer la voluntad de Dios. A veces hasta los demás pagan las culpas por nuestra desobediencia. Hasta los demás. Y yo le voy a decir a ustedes esta noche, te lo digo. Yo le digo, hermano, quiero predicar y quiero hablar de Jonás. Porque donde hay, hermano, un desobediente, las tormentas van a llegar siempre. Espérenlo. Y afectamos a los demás. ¿Qué culpa tenía el hombre de la nave? ¿Qué culpa tenía el hombre de la nave? Que es una nave, tal vez el hombre trabajando en su barco ahí tranquilo, normal. Pero donde llega la desobediencia, donde llega un Jonás que no quiere hacer la voluntad del Señor y que hay que rogarlo para que haga la voluntad de Dios. No, ni siquiera Dios te está mandando como a Jonás, que lo mandó a Nínive. Solo te van a hacer aquellas cosas que tú puedes hacer, que sí las puedes hacer, que estás preparado para hacerlas, porque Dios te ha dado esto. Regenérate, anímate y entra en el lugar santísimo para que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes para mí? Siempre vivimos diciendo: el hermano lo puede hacer, el otro lo puede hacer. Es que Dios te llama a ti. Es que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Es que somos especiales para Dios. Y cuando Dios pone la mirada en uno, es mejor hacer las cosas de Dios por la buena que por la mala. Amén. Ahí estaba Jonás ahí. Mire, ve cómo Dios, mire. ¿Qué culpa tiene el dueño de la nave? Como le digo, no tiene nada de culpa. Mas sin embargo, un desobediente ahí que se acostó a dormir. Porque la gente, cuando no quiere hacer nada para Dios, se duermen en los sueños de la indiferencia. No les importa, hermano, la obra del Señor. No les importa la casa de Dios. No les importa, aleluya, trabajar para la obra del Señor. Entonces Dios está llamando a un pueblo que se anime, que entre en el lugar santísimo para adorarle, para glorificar su nombre, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Monte de los Olivos, animémonos y hagamos la obra del Señor de buena manera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Te va a tragar un pez, te va a tragar una ballena y vas a salir todo vomitado, vas a salir emproblemado. Es mejor hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Imagínense ese pez que vino ahí, se lo tragó y ya salió de allá. Todavía cuando salió, es la Biblia que le llamó por segunda vez. No es bueno que Dios nos llame por segunda vez, aunque aquí en Monte de los Olivos nos ha llamado como 500,000 veces. Aleluya. Y nos sigue llamando hoy, Señor. Aleluya. Anímate, regenérate y entre en el lugar santísimo para que le preguntes a Dios qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Preguntémosle al Señor qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Todos nos podemos convertir en grandes instrumentos del Señor. Todos los que estamos en este lugar podemos hacer la obra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos podemos predicar a Jesucristo. Todos podemos hacer la obra del Señor. Hemos sido llamados para ser discípulos. Y a veces no tenemos esa compasión. Déjenme decirle, hermano, que a veces la iglesia a veces ha entrado en dureza, hermano. Arrasca vienen los cristianos a oír palabra de Dios una vez allá por una semana. Cadocho o mesero. Gloria a Dios. Hay que buscar la presencia de Dios, porque Dios está buscando en estos últimos días. Verdaderamente, nosotros aquí en Monte de los Olivos, Dios nos ha entregado talento y nos ha entregado dones. Y aunque usted no lo crea, muchos nos están viendo. Muchos nos están viendo. Muchos nos están observando. Nosotros podemos hacer que los ángeles, hermanos, nosotros podemos hacer de este lugar un lugar, hermanos,
que sea un oasis para Dios, que sea un refugio para el necesitado, para el hambriento. Pero te voy a decir en esta hora: anímate, regenérate y entra en el lugar santísimo. Es la única manera que vas a ver la gloria de Dios y el propósito de Dios. La gente cuando busca de Dios quiere trabajar para Dios. La gente cuando busca de Dios quiere hacer la voluntad del Señor. La gente cuando busca del Señor, la gente está inquieta. Yo quiero trabajar para Dios. Yo no sé para qué Dios me ha llamado, pero yo quiero hacer algo en la obra del Señor. Algo. Para algo me quiere Dios a mí en la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto quiere ser usado aquí? ¿Cuánto lo volvió para la obra del Señor? Hay que ser usados para la obra del Señor. Levántese, regenérese, aleluya, y entre en el lugar santísimo. Qué lindo. Es que mire, hermano, mucha gente está desconectada del lugar santísimo. Aleluya. Israel se desconectó del lugar santísimo y eso le trajo problemas al pueblo de Israel. Desconectarse del lugar santísimo. Una gente que no es regenerada, a veces es problema hasta en la iglesia, porque la regeneración es un nuevo nacimiento, es algo del espíritu. Cuando hay regeneración en la vida de las personas, hay un hambre y una sed de Dios. No, mira que la gente ya es controlada más por su espíritu que por la carne. Y cuando nosotros somos controlados por el espíritu, entonces ahí está Dios con nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: un día te voy a tomar espíritu, profetiza, hijo de hombre, al espíritu, diga: espíritu, sopla de los cuatro vientos. Un día Dios va a reunir a Israel como pueblo escogido y los va a reunir a todos en su tierra. Allá todavía la profecía no está cumplida. Israel en muchas ocasiones fue liberada, y Israel, como la primera palabra que habla el profeta Ezequiel, Israel recibió tendones, Israel recibió carne, y se vio que se ajustó cada hueso con su hueso, y estaba normal Israel como nación quedó restaurada, pero no hay espíritu en ellos. Dejaron ir la presencia del lugar santísimo, la dejaron ir, se les fue la presencia de Dios. Hay gente que tiene que haber otra profecía, otra palabra del visionario, hijo de hombre, profetiza nuevamente al espíritu. Segunda vez, dice el hueso: reciba el espíritu, reciba. Y el visionario vio que se levantaron aquel montón de huesos, pero ya se levantaron con la unción, se levantaron ya con la presencia del Señor. Y dice la Biblia que vivieron con el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces imagínate, todavía Israel está esperando la profecía de profetiza al espíritu. Ahora nosotros la iglesia ya tenemos estas profecías. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios ya fue profetizado sobre nosotros. La palabra de Dios ya fue profetizado sobre nosotros, y el Espíritu Santo vino para nosotros en el día del Pentecostés. Si tenemos el Espíritu de Dios, tiene que haber ánimo, tiene que haber regeneración. Amén. Mira una persona regenerada. Ya no voy a ver una persona regenerada. Denle aplauso a Cristo en esta hora, aleluya, por el Señor. Oh, gloria a Dios. Santo Dios. Estaba viendo yo una persona regenerada, porque busqué en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española la palabra regeneración, y mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice: mejora que se hace de un sistema o de una actividad para que sea más efectiva e importante, especialmente después de un periodo de deterioro. ¿Qué significa la palabra regeneración? Mejora que se hace en un sistema o en una actividad para que sea más efectiva e importante, especialmente después de un periodo de deterioro. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel
Dios le habló al pueblo de Israel desde más antes. Dios le estuvo hablando a este pueblo. Nuestro Dios es un Dios bueno, que nos está hablando. ¿A cuánta gente Dios le ha hablado aquí en este lugar? ¿A cuánta gente Dios le dice que sepa tomar buenas decisiones y no las hace? Y después terminan como valles de huesos secos. ¿A cuánta gente Dios le habla? Los ha hablado aquí, y Dios le habría hablado mucho al pueblo de Israel. Ya Dios le había hablado bastante al pueblo de Israel, pero en cierta ocasión, miren cómo le dijo Jehová a ellos. Miren cómo le dijo Jehová. Jehová le dijo a ellos una vez: duro de rostro. Duro de rostro. Ezequiel 2, 3, 4. Y me dijo: hijo de hombre, yo pues te envío, y te envío a los hijos de Israel, gente rebelde. O sea que Dios, estamos en el capítulo 37. Desde el capítulo 2, Dios le viene hablando al pueblo de Israel. Gente rebelde, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, hijo, te envío a hijos de duro rostro. No hay cosa más linda que predicarle a una iglesia obediente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando se le predica a una iglesia obediente, eso es algo maravilloso. Pero predicarle a una iglesia que sea rebelde, vas a ver unas caras que te quieren bajar. Yo le voy a decir una cosa. La regeneración consiste en que ahora estamos en una nueva vida en Cristo. Hemos sido de nuevo en Cristo. Yo creo que una gente que ha sido regenerada, hasta su manera de sonreír y de ver la vida se le conoce que ha sido regenerada. Así es. Hasta su cara se le ve cuando viene a la iglesia, viene con gozo, con alegría. Si venimos a la iglesia con una cara como de limón, necesitamos regeneración. Todavía no hemos conocido nada de las palabras, ni hemos conocido a Cristo y su palabra. Gloria a Dios. Si venimos a la iglesia con una expectativa siempre, como que no tenemos fe, como que hay un poquito de duda en lo que está predicando en la iglesia, como que no sé qué vamos a hacer para convencerlo de que Cristo es Dios y de que la presencia de Dios es real y que Dios no ocupa tanto, lo que quiere sobre humillación en su pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si usted va a esperar tanto para ver la gloria de Dios y para entrar en el lugar santísimo, usted está equivocado. Usted tiene que entender verdaderamente que para poder conquistar la gloria de Dios tenemos que tratar la manera de ser lo más humilde que podamos y creer en la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios sin andarle poniendo pero. Es que yo no estoy muy convencido todavía, porque hay gente, hermano, que todavía no está muy convencido. Gloria a Dios. Aleluya. Y es bueno que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Yo me alegro cuando la palabra de Dios cae, perdona, en buena tierra. ¿Qué monte los olivos? La mayoría es buena tierra. Algunos están a 100, otros a 70 y otros a 30 y algunos a 29. Aleluya. Ya le van a entrar los 30 casi, a nombre del Señor. Pero Dios nos manda a nosotros a esta palabra. Y mire cómo le dijo al Señor: de la única manera que una iglesia puede recibir las bendiciones de Dios es a través de la palabra de Dios. En la iglesia tiene que predicarse la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. ¿Cuándo están aquí? Yo te envío, hijo, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirá: así ha dicho Jehová el Señor. Hermano, te tengo noticia. El mensajero solo da el mensaje. Así dice Jehová el Señor. Y de allí, si usted quiere entrar en contienda, arréglate con el Señor. Pero Dios nos habla a nuestro espíritu. Así es, amén. Si usted viene a la iglesia por mucho tiempo y usted siente que usted Dios ya no le habla, que usted no ya, si usted está aburrido de escuchar a los predicadores de la iglesia, hombres ungidos como el hermano José, el hermano Adolfo y las otras hermanas que predican aquí, los otros hermanos, la pastora,
y todo. Si usted está aburrido ya de escuchar palabras de los hombres de Dios, a saber, hermano, ¿dónde estará usted? Necesitamos cada vez que yo le voy a dar un consejo a usted. Cuando usted no está, cuando la gente camina en la carne, siempre están esperando. Yo no sé qué están esperando para escuchar la voz del Señor, pero Dios es tan real que para hablarlos a nosotros nos habla, hermano, de cualquier manera. Dios usa a cualquiera para hablarlos a nosotros. Amén. Aleluya. No estés esperando la profecía de un super ungido. Dios te habla por un hijo de Dios. Dios te habla por cualquiera. A veces Dios usa, si Dios en la Biblia usó un gallo para hablarle a Pedro, si Dios en la Biblia usó un asno para hablarle a Abraham, el profeta, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Dios usó un pez, una ballena para hablarle a Jonás, ¿cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que Dios usó para hablarle a sus hijos? ¿Cuánto? Chequé en la Biblia. Si Dios usó animales para hablar la palabra del Señor, ¿cuánto Dios no va a usar personas para hablar la palabra de Dios? Amén. Pero a veces, hermano, y yo por eso le digo a los predicadores de esta iglesia, llénense de Dios, que a veces te van a topar con unos mensajes que no van a ver entrar. Llénense de Dios, para que monten los olivos, diga ahí, amén. Recibo la palabra de Dios. Amén, recibo la palabra de Dios. Amén, recibo la palabra de Dios. Aleluya. Y mire cómo le habló al profeta. Mire cómo le dijo. Le dice: hablarán mis palabras, le digo. Escuchen o dejen de escuchar, porque son gente rebelde. Mire, escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Cuando uno es sensible, cuando la gente es sensible a la palabra del Señor, uno está tan agradecido con Dios, porque no se ocupa tanto para escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Uno entiende que Dios le habla por el predicador. Yo especialmente acostumbro algo, que nunca digo de aquí delante cosas que me doy cuenta de usted. Si digo algo de este lugar y usted está escuchando en ese lugar, diga: Dios me está hablando, el pastor no sabía. Porque a veces la gente cree que uno habla porque uno sabe, y a veces que Dios te va a hablar. Y si no te habla aquí, te habla allá en otro lado. Y si no te habla, pero Dios de cualquier lado, de cualquier área, Dios te habla. Aleluya. Amén. Y le digo: escuchen o dejen de escuchar. Amén. Una vez un predicador, que nosotros fuimos a una iglesia allá, es el predicador. ¿Cómo predicar ahí? Predicó un mensaje y la iglesia lo recibió el mensaje, buen mensaje del predicador. Todo el mundo esperaba, lo traímos acá a la iglesia, lo damos nosotros, y la gente decía: vamos a ver qué palabra trae ese predicador. La otra palabra buena trae el mensajero. El predicador dice: ¿cuántos de los que están aquí fueron al culto de Wanderers? Y levantaron la mano como unos 7, 8, 9 días más o menos. Y digo: sí, voy a predicar este mensaje. El mismo mensaje, hermano. El mismo mensaje. La misma palabra. Y digo yo en mi mente, yo a veces, mire, hermano, no es por nada, pero a veces uno de predicador, a veces uno se pone a veces como un poco medio triste a veces los mensajes, porque la gente que está ahí a veces que lo viene a predicar a uno no sabe cómo uno le pide a Dios para que Dios le dé un mensaje a uno, y a veces no hay a uno ya ni que hablar. Uno le busca por un lado, le busca por el otro, y Dios nos busca por un lado, nos busca por el otro. Y déjenme decirle que cuando uno predica una palabra y el pueblo recibe la palabra de Dios, uno se va contento, porque uno quiere que la iglesia sea levantada, que la iglesia reciba la palabra de Dios, que la iglesia crea la palabra de Dios. Porque verdaderamente yo me quedo admirado lo que Dios habla de este pueblo, cuando una pueblo no es regenerada. Oiga bien lo que dice la Biblia aquí. Dice que cuando una persona no ha sido regenerada, dice que es de corazón de piedra. Aleluya. ¿Cómo? Corazón de piedra. Corazón de piedra, que uno habla y uno predica
y la gente no siente nada. Corazón de piedra. Y a veces usted va a decir, ¿es culpa del predicador o quién? Yo creo que tenemos la responsabilidad de solamente creer a Jesucristo. Lo único que no le gustaba a Jesucristo de la gente es cuando él hablaba la palabra. Muchos no creían la palabra. Y muchos no recibieron el mensaje de la palabra. En cierta oportunidad Jesús les habló. ¿Y saben qué le dijo Jesús cuando le estaba hablando la palabra del Señor al pueblo de Israel? Lo más triste en una iglesia es la gente que no cree en la palabra. Porque hay gente que ya no cree en la palabra de Dios. Y eso es bien terrible. Estamos a punto de convertirnos en un valle de huevos secos cuando no creemos en la palabra del Señor. Jesucristo mismo, cuando él vino, se encontró con gente dura que no creía en el mensaje. En tal oportunidad Jesús le predicó y le dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Dice la Biblia que lo agarraron al Señor y querían tirarlo sobre un despeñadero. Hay gente que tiene los mensajes por un despeñadero. Se predica la palabra y no se creyó en la palabra del Señor, no se obedeció la palabra del Señor, y por eso es que siempre vamos a estar metidos en problemas, en situaciones difíciles siempre. Así como vuelvo nuevamente, Jonás, vino palabra por segunda vez a Jonás. Segunda vez. Dios nos habla la primera vez. Si no entendemos la primera vez, nos habla la segunda vez. Y déjenme decirles que yo me quedo maravillado, porque en los días de Jonás no fue tanto. Solo fue la primera vez Jonás que se montó en el barco y se fue rumbo a Tarsis, y el Señor después lo llamó. Y la segunda vez ya Jonás se levantó. Y bueno, ahora sí voy a ir a predicar. Aleluya. Se levantó, se fue a bañar de toda aquella contaminación que tenía. La regeneración se llama esto. Para predicar esta canción hay que ser regenerado. Hay que ver la palabra de Dios creyendo. ¿Cuántos hablan del nombre del Señor? Creyendo lo que dice la palabra del Señor. Mire, Jonás se tuvo que bañar, se tuvo que limpiar después de haber sido arrojado de la boca de un pez. Amén. Que gracias a Dios lo tiró por la boca. Gloria al Señor por eso. Porque usted tiene mucha sabiduría aquí. Ya saben que cuando una persona come algo, no solamente venimos a robar, sino que vamos al lugar de depósito. ¿Saben lo que estamos hablando aquí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Cuando fue allá, hermano, cuando fue allá, llegó, mire, en 40 días Nínive será destruida, no más. 40 días. ¿Cuánto? 40. Aleluya. Se sentó muy tranquilo. Se fue a sentar allá y dijo: voy a ver cómo Dios lo destruye. Voy a ver sentadito ahí, aleluya. Y nada, hermano. La gente escuchó la palabra de Dios. Es que todo el que escucha la palabra de Dios, el juicio de Dios, desaparece. Cuando la palabra de Dios es recibida, que la gente recibe la palabra de Dios, entonces Dios tiene misericordia. Y aquello que iba a ser juicio se convierte en bendición. Aleluya. Inmediatamente yo me quedo sorprendido. Pero cuando la gente cree en la palabra de Dios, no lo pisa dos veces, ni espera el juicio, sino que actúa con la palabra de Dios. Aleluya. Y aquel pueblo perdido de Nínive, ahora dice la Biblia que se animan, se regeneran y dicen: ayuno. Primero el rey, ayuno. Mañana hay ayuno. Aleluya. A toda la gente, mañana ayuno general a toda la gente. Montes los Olivos, dice uno, dice: mañana hay ayuno por las almas. Mascando tajadas manes de mucho. Hay obediencia, hermano. Gloria a Dios. Mañana hay ayuno, el segundo en la iglesia. Hay oración en la iglesia. Cuando yo veo un pueblo unido, cuando yo veo un pueblo unido, cuando yo veo un pueblo humillado, entonces Dios añade gracia. Y lo que yo iba a hacer, ya no lo hace, porque tiene misericordia. Porque aún un pueblo clamando en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? A Dios le agrada eso. Que nosotros seamos así, hermano. Amén. Y imagínense qué tristeza es la condición de los seres humanos hoy en día. Ojo esto, lo que les voy a decir. Los animales, hermanos, entendieron el mensaje. No es posible que un animal vaya a entender el mensaje de la palabra del Señor. El siguiente día, después de eso, después de que llegó la palabra de Dios a Nínive, no maíz a la gallina.
El Cayo amaneció ahí cantando, ahí alegre y queriendo no nada de comida. No hay comida. La vaca empezó a ir a ver si le llevaban no comida para la vaca. Nada de comida para la vaca. Dice la Biblia que los animales ayunaron. Hasta los niños ayunaron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos aquí con familia ustedes vamos a hacer un ayuno hoy? Y hasta los niños los vamos a invitar a ayunar hoy. Se me muere mi chiquito. No se te muere, hombre. No se va a morir esta la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Mire, estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde los demonios se levantan en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Hay que recibir poder, hay que animarlo para recibir el poder de Dios. Anímate. Animemos la iglesia, necesitamos el poder de Dios para que puedan pasar las cosas que estamos esperando en este lugar. Dios nos está hablando en esta hora. Anima, regenérate y entre en el lugar santísimo. Estamos tres cosas bien importantes. Una persona que está desanimada, no hay vida, hermano. Una persona desanimada, yo la veo en un medio de un valle de huesos secos. Ya no oye la voz de Dios. Una persona desanimada es lo más triste que puede pasar. Desanimada, ya no quiere seguir adelante. A veces las cosas nosotros queremos, hermano, que funcionen de un día para otro. Y no es así. Uno hay que ir trabajando, hay que comenzar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que comenzar. Amén. Si hay algo que usted está perdiendo, no lo pierda, por favor. Nunca más lo va a volver a recuperar. No lo va a recuperar. Oiga bien como le digo, no lo va a recuperar. Iglesia, no perdamos lo que Dios nos ha entregado. Haga las cosas que Dios le ha hablado. Hágalo con amor. Hágalo para Dios, hágalo bien. Entienda que usted no puede ir para atrás. Usted tiene que ir para adelante. No podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Israel nunca se vuelve a levantar como nación. Y déjeme decirle que aquel día le enseñaba a los hermanos del grupo que la iglesia, nosotros somos insertados en el olivo verdadero que es Israel. Y dice que la rama que es Israel, aleluya, los hemos sido que nosotros fueron desechadas, que no pensamos nosotros, hermanos, no, Señor. Piense bien y medite. Que la gente que se retira de las cosas del Señor, piense bien y medite. Que de 1 millón se levanta, pues se puede levantar 1. Y no vuelven a tener esa gloria que un día tenieron. Ni siquiera se sienten perdonados cuando vienen a la presencia del Señor. Hay un espíritu que siempre lo vive acusando, que no van a seguir adelante, que no se van a levantar, que ya no pueden, que no van a vencer. Acuérdese bien de lo que le estoy hablando. Y toda la gente ya ha caído en esas condiciones. A uno le pega lástima, porque verdaderamente uno los ama y nunca más se volvieron a levantar. ¿Cuánto uno ha orado por ellos? ¿Cuánto la iglesia ha ayunado por ellos? La gente que no entiende este proceso de salvación, la gente que critica, la gente que habla, la gente que no se pone en un nivel de cambio, la gente que no ha nacido de nuevo, es bien complicado para que le pueda servir al Señor. La gente que pone la mirada en el arado y mira hacia atrás, le salen mal los surcos. No podemos nosotros, dice la Biblia, que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Hay que llevar puesta la mirada siempre en el arado. Algunos se quedan bien atrás para ver cómo va el arado, pero el buey va para el otro lado. A veces por estar viendo la vida de los demás, ni nuestra propia vida, podemos enderezar. Así es, amén. Me están viendo en esta hora. A veces por querer aparentar una perfección y una regeneración que no existe, como Nicodemo. Podemos estar tan cerca de la Biblia y tan lejos del Espíritu Santo y tan lejos de Dios, que Nicodemo decía: no, hombre, como a mí no hay otra aquí. Aleluya. Y tengo cuidado muchas veces la gente de la iglesia cuando ya es un cristiano ya muy viejo y ya son cristianos que ya no oyen la voz del Señor. Yo creo en la gente que se humilla. Yo creo en la gente que llora en la presencia de Dios. Yo creo en esa gente. En la gente que entiende, aleluya, que ofendemos, que fallamos, que te perdonan. Yo creo en esa gente. Pero hay gente que ya no oye la voz del Señor. Yo digo: Señor, ten misericordia. Aleluya. Y
el Jonasito se sentó ahí a esperar ahí, ¿ves? Sentadito a ver cómo Dios los consume. Y de repente viene, y de repente mira Dios un pueblo que se anima, porque está desanimado. Porque cuando una gente entra en una comisión, hermano, vacía, de pecado, de comisiones así, desanimado el hombre y la mujer, ya no me le dan. Y aquí nadie ni arrastra ahí. Intentado tantas veces. Le voy a decir una cosa. Los únicos fracasados que hay son aquellos que se dejan vencer y que creen que ya no hay esperanza y que tiran la toalla, hablando así como se habla en Honduras y en Salvador. Tiraron la toalla. Para eso ya no hay remedio. Pero para la gente que se anima, que se activa, que le cree a Dios, que obra, que se regenera, hay perdón y esa pasión de Dios. Y ese día el pueblo los mira, de repente Dios los mira a todos y los mira a todos y los ve todos humillados, todo el pueblo humillado. Aleluya. Estaban ahí el rey humillado, los guardias humillados, la gente que trabajaba en los palacios humillados, todo el pueblo humillado, 120,000 almas humilladas delante de la presencia del Señor, todo el mundo, y los animales humillados ahí. Dice Dios, no, hombre. Y Jonasito ahí, esperando ahí, se pudo chatear ahí. Vamos a ver, para subirlo al Facebook, a ver cuando Dios lo destruye. Vamos a ver, vamos a tomar la foto ahí cuando yo vea la destrucción, aleluya. Si hubiera habido Facebook, estuviera con el Facebook ahí. Cuando ve el Señor viendo. Y de repente Dios dice, no, Señor, no lo voy a destruir. Aleluya. Y sale y se va a meter debajo de una calabacera. Aleluya. Y de repente le dice Dios al gusano, gusano, mire hermano, yo le digo, Dios es el Dios de los gusanos también. Es que hay gente que dice, no, yo no sé bien que eso, pastor, que eso no es nada, yo no sé bien que eso casi no es, eso que Dios me dio a mí no es nada. Mira, si no eres fiel en lo poquito que Dios te puede, no vas a ser fiel en lo mucho, hombre. Si no obedeces en lo más mínimo, que le vas a obedecer al Señor en lo demás, no vas a poder, definitivamente, te lo digo, hermana y hermano. Si lo que puedes hacer no lo haces, es bien difícil. Le digo esto para la gente que cree que Dios no se fija en los pequeños detalles. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para excelencia, para Dios. Amén. ¿Está conmigo? Ay, no, que para el Señor ahí no. Para el Señor lo mejor y con excelencia. Así es, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Imaginen, yo creo que Jonás, hasta de mala gana, pues hermano, porque cuando le coges de mala gana, si haces cosas de mala gana, de ahí Dios no te las comienza a recibir. Jonás, hasta de mala gana, va a predicar, ya fue de mala gana también. Sabiendo de que lo que había hecho, lo había hecho hasta con intención. Porque digo, si yo les predico, se van a salvar. Y yo ya lo sabía. Por eso Dios le dijo, de repente que aparece un gusano. Y comienza, hermano, la calabacera a comerse. Y Jonás comienza a recibir aquel gran solazo que lo quemaba y se enoja. Aleluya. Pues es que nos enojamos a veces cuando miramos que empezamos a perder cosas. Y no le estamos dando nada a Dios, le estamos obedeciendo al Señor. Y luego viene el gusano a comerlos ahí y nos enojamos con el Señor. Pero no estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué no nos enojamos por las almas que se están perdiendo? ¿Por qué no nos enojamos por hacer la voluntad del Señor? Por traer gente a la iglesia, por predicar a Jesucristo, por ver testimonios. Pero ¿por qué nos enojamos cuando la calabacera sí se va secando? Porque nos afecta a nosotros. Amén. Y el sol comienza. Y ya cuando ya se enoja, mátame, el Señor mejor le dijo. ¿Y para qué te enojas conmigo? Le dijo. ¿Para qué te enojas? Le dijo. ¿Para qué te enojas? Le dijo, Señor, ¿acaso esta calabacera tú la hiciste? No la hiciste tú. Esta calabacera la hice yo. Y todas las cosas Dios las hace. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todas las cosas Dios las hace, dice en esta hora. Y Dios para hacernos algo a nosotros y que reneguemos es la obra más barata y no le cuesta nada. Nada le cuesta, Señor, hacer de que perdamos nosotros la paciencia. Aleluya. ¿Por qué te enojas? Te enojas por las cosas que tú no has hecho. No va a tener misericordia. Yo le digo desde el 120 que no saben discernir entre el bien y el mal, llega del otro lado. Le voy a decir una cosa. Nosotros, mírenme para acá, estoy terminando. Aparte de eso hay oración hoy. Escucha las palabras de Dios. Y que es en la oración, hombre, no se vaya. Hable con Dios. Anímese.
regenerado, pero no quiere pagar un precio. Aquí hacemos oraciones, ¿no? ¿Sabe por qué oramos nosotros aquí? Estamos orando aquí por una oración que es de la hermana Jessica. ¿Sabe por qué se hace esa oración, hermana? Para que Dios nos santifique. Aleluya. Señor, aleluya. ¿No te alegra que Dios te santifique? Amén. ¿No te alegra que hay cosas que no puedes dejar y Dios va a hacer que tú las dejes por el poder de la palabra y por la santificación que Dios los manda en nuestra vida? ¿Cuántos alaban a Dios? Te aseguro que si te dicen que mañana te vas a morir, que te quedes orando aquí hasta las 5 de la mañana, te aseguro que te quedas. Te quedas orando toda la noche para que Dios te perdone tus pecados y te vayas con Él. Amén, hermano. Que vengan y te digan, mañana a las 4 de la mañana estás partiendo hacia la patria celestial. Aleluya. Bueno, ni para la patria celestial quieren ir algunos, mucho menos para abajo, que ahí se caliente abajo. Viene el verano donde muchos cristianos se van para la playa y dejan los cultos por andar en la playa. Ya está bueno el tiempo, ya termina el mensaje ya. No termino. Es que lo estoy preparando para cosas mejores, para cosas buenas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Viene el tiempo. Mira, hermano, este país tiene algunas cosas buenas y tiene unas cosas también que no edifican tanto. Aquí, aleluya, muchos para el verano, ahí andan que por la playa, hermano. Aleluya. Y no como mí que se van a pecar después del culto, no. Se van allá y todavía uno los mira en Facebook. Santo Dios. Y publican, aquí refrescándome de este clima. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Es tremendo, hermano. Al nombre del Señor. Estamos en un tiempo donde podemos buscar la gloria del Señor. Amén. Anímese. 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 ¿Cuántos se animan en este lugar? Anímese. Anímese. Míreme para acá, aleluya. El lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios. Y muchos no hemos entendido esto. El lugar santísimo es entrar en la dimensión del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Quién nos lleva ahí? La sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. ¿Quién nos lleva ahí? La muerte de Cristo. Guárdame del Señor. ¿Quién nos lleva ahí? Una persona que se mantiene sin fructuar a la profesión del Dios que lo llamó. Aleluya. ¿Quién lo lleva al lugar santísimo? Evita la manera de pecar. Evítala. Evita la manera de pecar. Aleluya. ¿Qué lo lleva a usted al lugar santísimo? La confianza en Dios, del Dios que lo llamó. Amén. Entonces en esta hora yo quiero que yo mañana voy a llamar aquí a una persona aquí adelante, yo no le voy a decir a quién, y le voy a preguntar por el tema de este mensaje, y si no me lo dice me va a tener que dar $20. Mañana voy a llamar a alguien aquí en la iglesia y lo voy a hacer. ¿Cuál fue el mensaje que yo prediqué el día de ayer en la iglesia que estoy hablando? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el tema? Pero ni ahorita lo saben algunos. Y llevo 1 hora hablando de lo mismo. Anímate, regenérate y entra
aprendido la palabra de Dios. Pero cuando mira un programa de televisión, lo cuenta con detalle todo. No se le olvidó nada. Esta palabra de Dios es espíritu. Allí en el grupo número 1, vieras cómo estamos aprendiendo la palabra del Señor. Hermanas del grupo número 1, anímense, entren en el lugar santísimo, regenérense. Amén. Esas que van al grupo número 2 del hermano Adolfo, anímense, regenérense y entren en el lugar santísimo. Amén. Los que van de la pastora, anímense, regenérense y entren en el lugar santísimo. ¿Sabe qué es regenerarse? Arreglar nuestra vida con Dios. Regenerarse, arreglar nuestra vida con Dios. Ya días que no hay podas en Monte de los Olivos. Queremos podas en Monte de los Olivos. Bautismo, regenérense después del bautismo. Señor, aquí está lo que vamos a hacer después del bautismo. Pastor, ahora estoy listo para trabajar en la iglesia. No se bautice para dar problemas. Bautícese para ser regenerado en Dios y que pueda dar fruto en Monte de los Olivos. Para que usted no tenga el anonimato, para que usted predique la palabra de Dios, sea usado por Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A mí me gustaría estar sentado allí en la banca y escuchar a tu hermana y hermano de Monte de los Olivos, que Dios lo está usando para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que cuando venga la gente y lo oiga predicar, digan, wow, y ese muchacho que predicó, y esa hermana que predicó, que es pastora, o que es hermana, o ese hermano que predicó que es el pastor, no es un hermano, es un laico de la iglesia. Wow, si así predica al hermano, ¿cómo no es el pastor? Que la gente que no sepa nada. Y que las bancas estén llenas de personas. En estos días esta banca las quiero mover. Yo nunca quiero gente en esta banca. La voy a mover. La voy sacando una y voy sacando una hasta que voy predicando para atrás. A ver, hasta una tarde con algo para atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a empezar a quitar esta y aquella, porque me fijo que, aleluya, decíamos, hermano, que en vez de ir para acá adelante, como que vamos para atrás, hermano. Y a veces decimos, terminamos el culto, hermano, vámonos acá a recibir la misericordia. Ahí se queda la gente. No quiere, hermano, miren, si usted no comienza con estos principios de obediencia, es bien imposible. Hay que comenzar a obedecer aquí. Para agradar a Dios hay que comenzar a obedecer aquí. ¿Está conmigo? Se cree que este es el lugar santísimo, se creía que este es el lugar santísimo, que perdieron la presencia del pueblo de Israel, se cree. Pero en una manera de simbolismo, si nos acercamos un poco acá como un simbolismo en fe, Dios está viendo eso. Por algo tenemos que comenzar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay que comenzar aquí, abajo. Pónganse de pie.